Ya, sean todos muy bienvenidos nuevamente, ¿cierto? Como les dije, a esta capacitación de cómo realizar mi culto personal. Entonces vamos a hablar de algunas orientaciones, algunas cositas bien simples, pero que son importantes al momento de realizar nuestro culto personal, ¿no? Agradezco a quienes se han dado cita acá, a quienes también están viendo este video, porque quieren aprender, ¿no? Aprender a cómo hacer el culto personal. Bueno, de partida, no hay nada así estricto, ¿cierto? Que diga que tienes que hacerlo así, así, pero estas son simplemente algunas orientaciones que nos han dado la experiencia, el conocimiento y que vamos a compartir con ustedes, ¿ya? Entonces, un culto personal. Vamos a ver, ¿cierto? Más o menos qué es un culto personal. Un culto personal es un culto que uno hace, ¿cierto? De manera devocional a Dios, ¿ya? Es un momento diario que generalmente se realiza al final, ¿cierto? Al comienzo del día, en el cual nosotros separamos tiempo para el estudio de la Biblia, ¿cierto? La oración y la adoración y la meditación. Ya estos puntos son sumamente importantes para, para el estudio, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Cómo realizar un culto personal con estas características. Yo soy bien práctico, entonces me gusta, ¿cierto?, llevar esto a la práctica. Les voy a pedir, ¿cierto?, que podamos hacer algunas actividades eh, para aplicarlo, ¿no? Déjenme que conecte el computador antes que se apague. Cualquier duda o pregunta pueden escribirla en el chat para no interrumpir, ¿cierto?, la presentación. Ahí sí, entonces, el momento de culto personal debe ser un tiempo, ¿cierto?, sistemático, ¿no? Que sea consistente, ¿cierto?, que perdure en el tiempo, que sea separado, definido, y un tiempo para estar diariamente con el Señor, y así poder desarrollar una amistad íntima, significativa y personal con nuestro Creador. Es el momento para estar a solas con el Señor, para estar con Él, ya para conocerlo de manera personal, no escuchar lo que el otro piensa, lo que el otro ha aprendido, lo que el otro ha dicho, sino que nosotros tener una experiencia directa con el Señor. Ya es nuestro momento, nosotros y Dios. Entonces, para que un culto personal sea un culto personal y no un programa o no otro culto o simplemente una oración y nada más, hay ciertas directrices, ciertas cosas que debe tener, ¿cierto? Entonces vamos a verlas. Las características de un culto personal. Primero, tiene que tener cierta oración. La oración es fundamental, ¿cierto? Es el medio que nosotros tenemos para comunicarnos con Dios, para expresarle nuestros sentimientos, pesares, contarle nuestras luchas, desahogarnos, hacerle peticiones, etcétera, ¿ya? Dios es nuestro Padre, ¿sí? Dios es nuestro amigo también, Dios es nuestro Salvador, es nuestro sustentador, nuestro Creador. Entonces, nosotros tenemos que tener esa relación con Él, ¿ya? Así como tú te relacionas con tus padres, ¿cierto? Que te llaman cada cierto tiempo, o así como tú te relacionas con tu mejor amigo, que se llaman y pasan tiempo juntos, de la misma manera tenemos que pasar así tiempo con Dios, ya contarle nuestras cosas, antes de contarle lo que nos preocupa, lo que nos pasó a un amigo, a nuestra pareja, primero debemos ir a Dios, porque Él también está interesado en lo que nos ocurre, en lo que nos pasa. Él quiere nuestro bien. Y también Él tiene para suplir todas nuestras necesidades, ¿cierto? Para poder ayudarnos, para poder acompañarnos en esta vida. Eh, y Él está allí, ¿no? Siempre dispuesto a escucharnos. Estamos solamente a una distancia, ¿cierto?, de una oración de Dios. Dios obviamente está, ¿cierto?, allá en su trono, en el cielo, bien lejos, con muchas cosas que hacer, pero Él, cada vez que nosotros oramos, que cerramos nuestros ojos, ¿cierto?, que nos ponemos a hablar con Él inclina su oído, ¿cierto?, hacia nosotros, deja todo de lado para escuchar lo que su hijo, ¿cierto?, lo que nosotros, sus hijos, tenemos para decirle, ¿ya? ¿Cómo debemos orar? Si alguien puede buscar rápidamente aquí los versículos, Mateo 6, versículos 5 al 14, ¿ya? Ahí espero que tengan sus Biblias. ¿Qué es lo que dice Mateo 6, versículos 5 al 14? Vamos a ver lo que el mismo Jesús habló acerca de la oración. ¿Qué dice? Por mientras los demás pueden ir buscando los otros versículos, los otros textos que están allí, y así vamos avanzando más rápido, ¿les parece? Mateo 6, versículos 5 al 14. ¿Ok? ¿Quién ya lo tiene? Yo lo tengo. Muy bien, si lo puede leer, por favor. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, que gustan orar de pies en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos, para ser visto por los hombres. Os aseguro que ya tienen su recompensa. Cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Y al orar, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas necesitáis
antes que las pidáis. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino que líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Hasta el 14? Sí, hasta allí. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, puede leer, ¿cierto?, los otros versículos. Léalo nomás. Después sigue, hasta el 14. Hasta el 14. Mm. Dice, si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará también a vosotros. Eso, muy bien. Entonces, acá, ¿cierto?, Jesús habla acerca de la oración, de cómo nosotros debemos orar. Él da ciertas directrices y consejos a él mismo. Entonces, dice primero que no usemos vanas repeticiones. Eso es muy importante. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente un hermano se pone a orar y empieza a decir, Señor, te pedimos, Señor, que tú, Señor, Señor, nos hagas. Y repite la misma palabra, y uno ya se cansa, se aburre. Y uno tiene sus muletillas. Y eso igual es cansador, es aburrido. Y es como una oración que no está bien hecha. A veces nosotros oramos y oramos muy rápido. Oramos, Señor que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios, ayúdanos en el día de hoy. Y empezamos a orar así súper rápido, como si estuviésemos apurados. Y a veces nos pasa que estamos haciendo nuestras cosas, vamos saliendo de casa y dice, oh, no oré. Entonces ahí mismo hacemos una oración de 10 segundos y salimos. Eso no es una oración. Eso es todo, ¿cierto? Cualquier cosa menos una oración. Una oración es hablar, ¿cierto?, con Dios, pero dándose su tiempo, ¿no? Dándonos el tiempo para poder hablar con Él. Y acá también Jesús habló acerca del Padre Nuestro, ¿cierto?, que es conocido, que es como la oración modelo, solamente un modelo, ¿ya? No es un rezo, porque hay algunas personas que lo repiten, lo repiten, lo repiten, esa no es la idea, ¿ya? La idea es que nuestra oración sea sincera y que sea, como les digo, hablar con Dios. Que dentro de la oración también tiene que tener ciertas cosas. Acá, por ejemplo, se da el consejo de que nosotros podamos orar en voz alta, que es más fácil. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando oran en voz alta, como que sus oraciones se hacen más largas o como que ustedes mismos como que van asimilando mejor la oración, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces es un buen ejercicio también orar en voz alta. Como les digo, no usar repeticiones. No siempre comenzar de la misma manera, porque uno va cayendo así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea, y Padre nuestro que estás en los cielos. No siempre como comenzar de la misma manera, sino que ir como cambiando, ¿ya? Que no sea repetitivo, que no sea siempre un rezo. Es una oración, no un rezo, ¿ya? Uno se puede tomar también de los salmos, que muchos de los salmos también son oraciones. Puede estudiar, ¿cierto?, las oraciones que hacían los personajes bíblicos, ¿cierto? Y ver cómo ellos también hablaban, cómo ellos oraban a Dios. Si se dan cuenta, ellos hablaban con Dios. Eso era un diálogo más, obviamente con reverencia, con la justa medida, ¿no? Entonces, acá Jesús hablaba de la oración modelo y él hablaba de ciertas cosas. Primero, adoración, cuando dice, ¿cierto? Santo sea tu nombre, ¿cierto, Dios? Alabado, ¿cierto, sea tu nombre? Hágase tu voluntad acá en el cielo como en la tierra, es una petición. Y también el perdón, muy importante, cuando dice perdonar nuestras faltas o nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a quienes nos deben o quienes, ¿cierto?, nos, eh, nos hacen caer en otras versiones. Y también otra cosa que es muy importante, lo que dice el otro versículo. No sé si alguien encontró ya estos versículos, Lucas 11, versículo 2 al 4, Mateo 21, 22 y Juan 14, 13. ¿Qué es lo que dice? Ahí nuevamente en Lucas aparece, ¿cierto?, la oración modelo, ¿ya? Los discípulos le preguntaron a Jesús, Maestro, enséñanos a orar, y él le dijo que orasen así, pero es solamente un modelo, ¿ya? Lucas 11, versículo 2 al 4. ¿Quién lo tiene? Si nadie lo encontré, lo voy a leer yo. Dice, Él les dijo, cuando oréis, digan así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. El pan de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a quienes nos deben. No nos metas en tentación y líbranos del mal. ¿Ya? Esa es la oración modelo que hace Jesús. Y también importante, si ustedes se dan cuenta, nosotros siempre que oramos, oramos en el nombre de Jesús. Porque, ¿qué es lo que dice Mateo 21, 22? Si alguien lo encontró, lo lee. Vamos para allá. Mateo 21, 22 y Juan 14, 13.
Tengo Mateo. ¿Qué dice? Dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Muy bien, obviamente hay que creer, pedir, ¿cierto? Con fe, creyendo, ¿cierto? Que vamos a recibir lo que pedimos. ¿Y qué dice Juan 14:13? Dice, y todo lo que pidiereis en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Muy bien, perfecto. Entonces acá, ¿cierto? Tenemos las directrices propias que Jesús da acerca de la oración, ¿ya? Como les dije, estos son ciertos consejos, ¿ya? No hay algo, ¿cierto? Que dice, tienes que orar así, usar esta palabra, no. Simplemente tiene que salir del corazón, ¿no? De la reverencia, ¿cierto? Siempre considerando que estamos dirigiéndonos, ¿cierto? Al Dios del universo, pero también Él tiene la confianza de que nos considera sus hijos, ¿ya? Y de esta manera nosotros tenemos que orar. Entonces, algunos consejos es que puedan ustedes hacerse una meta de oración y orar hasta alcanzar aquella meta. Por ejemplo, pueden tomar su reloj y dicen, ya, hoy día quiero orar 5 minutos. Entonces ustedes oran, después se dan cuenta que se demoraron 3 minutos, entonces nuevamente van a orar hasta que cumplen esa meta, y así. Entonces, uno puede comenzar así. Pónganse metas, ¿cierto?, más reales. 1 minuto y después 2 minutos, 3 minutos, así. Hasta que después, ¿cierto?, se vaya explayando, ¿ya? Pero que sea una oración así sincera, donde ustedes también puedan incluir, ¿cierto?, las cosas que les ocurren, lo que les preocupa, peticiones por amigos, ahí se acuerdan de sus amigos que están preocupados, de algunas peticiones que hicieron hermanos de iglesia, todo eso lo van involucrando y así también van haciendo que la oración también se nutra, van intercediendo por otras personas. Aprovechen de orar por sus necesidades y preocupaciones, por aquellos que les preocupa, por sus luchas, por sus pecados, oren por eso. Hagan una lista de oración también, por cosas que quieren orar. Entonces propónganse, ya yo quiero orar, ¿cierto?, por un trabajo, y empiezan a orar, ¿cierto?, todos los días por eso. Dicen, quiero empezar a orar, voy a empezar a orar por una mejor comunión, y todos los días empiezan a orar por eso. Y así tienen una lista, y cada vez van agregando más cosas, y eso también lo van añadiendo cada día en sus oraciones. Y también, como les dije, intercedan por otros, por sus amigos, hermanos de iglesia, incluso por aquellas personas que tienen problemas, que no les cae muy bien, también por ellos. Y van a ver, ¿cierto?, cómo Dios empieza a obrar, cómo sus vidas empiezan a ser transformadas, cómo también mientras ustedes oran sienten el Espíritu Santo, y también aquellas personas después se van a sentir diferentes cuando ustedes oran por ellos, ¿ya? Van a mejorar incluso sus relaciones, orando por su familia, por sus amigos, por su pareja, etcétera, etcétera, ¿ya? Muy importante la oración. Siempre en nuestro culto darnos un tiempo apartado solamente para orar, que nadie nos moleste, ¿cierto? Que haya el menor ruido posible y que nosotros estemos hablando con Dios. Muy bien. Otro punto importante que es la adoración, ¿ya? Un culto sin adoración no es un culto, ¿ya? Es solamente el estudio, ¿cierto? Oración. Pero sin adoración no podría determinarse culto, porque eso en sí es un culto, es adorar a Dios, es rendirle cierto tributo, una ofrenda. La oración es parte del mensaje del primer ángel, nosotros lo sabemos, lo predicamos, ¿cierto? El primer ángel, ¿cierto? Adorar a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio, ¿cierto? Ha llegado, ¿no? Entonces es parte de nuestro mensaje. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a dar el mensaje a otros de que adoren a Dios si nosotros no lo adoramos? Debemos adorar a Dios, ¿cierto?, antes que cualquier cosa. En vez de adorar, ¿cierto?, algún futbolista, algún político, algún cantante, algún influencer, primero tenemos que adorar a Dios. Si no adoramos a Dios, nuestra adoración se desvía hacia cualquier parte y se toma de cualquier persona. Entonces, ¿cómo podemos adorar a Dios? Bueno, pues hay varias formas de adorar a Dios, a través de los diezmos y ofrendas, con el ejercicio, ¿ya? El ejercicio también es un culto, aunque ustedes no lo crean, porque uno va edificando, ¿cierto?, el cuerpo. Entonces también lo pueden considerar como parte del culto. Yo lo hacía así. Yo oraba, hacía ejercicio y después continuaba, ¿cierto?, estudiando la Biblia, ¿cierto?, meditando, y consideraba el ejercicio como el culto a Dios, porque a Dios le agrada que nosotros cuidemos su cuerpo, con la alimentación también, con la alimentación sana, ¿cierto?, con el ayuno también puede ser, y también con el ejercicio, porque así también uno va cuidando el cuerpo que Dios nos ha prestado, ¿no? Lo vamos mejorando, ¿cierto?, y fortaleciendo para poder predicar mejor, y es muy bueno también para el estrés, para combatir la depresión, etcétera, etcétera, ¿ya? Sí, es muy bueno. Así que si quieren hacer ejercicio, qué mejor que hacerlo en la mañana. Y eso lo consideran como parte de su culto, ¿ya? Piensen, ejercítense, considerando y teniendo en mente que eso también es adoración a Dios, ¿ya? Y también van a rendir más, y va a ser grato hacerlo, ¿ya? También con la música, si ustedes cantan, pueden aprovechar para cantar. Si no cantan muy bien, bueno, también pueden hacerlo. Quizás en sus casas, cuando ustedes hacen su culto, las otras personas están durmiendo,
Y lo que pueden hacer también es escuchar música e ir cantando con el corazón. El Señor también escucha cierto ese canto, ¿ya? Se ponen los audífonos y van cantando, pero con el corazón. Y van meditando también en la letra. Eso también, de esa manera, ¿cierto? Van adorando a Dios. Y también con algo que les quiero enseñar, que es la postración, que es algo que muy poco se practica en nuestra iglesia. Mire, la postración es una posición en la cual uno se coloca enfrente, con la frente en el suelo, se pone no solamente de rodillas, sino con cabeza, manos, pies, ¿cierto? Todo en el suelo. Y de esta manera uno reconoce, tocando, ¿cierto? Su frente, su cabeza con el suelo, que uno viene de allá, del suelo, que nosotros somos polvo. Y así nos humillamos y nos postramos delante del Señor. Y de una manera simbólica estamos adorándole como si estuviésemos delante de Él, delante de su trono. ¿Qué pasaría si tú estuvieses delante de Dios? Obviamente uno caería, ¿cierto?, al suelo a adorar a Dios, ¿no? En vez de, ¿cierto?, inclinarse ante los partidos de fútbol, en vez de inclinarse ante la música, el cine, inclinarse mejor ante Dios, ¿no? Entonces así de esta manera nosotros lo reconocemos como nuestro creador y nuestro sustentador de vida, ¿no? Entonces vamos a hacer una actividad, ¿ya? Vamos a hacer una actividad, vamos a postrarnos y adorar a Dios. No sé si alguno de ustedes hayan participado del programa Detrás del Velo de GYC Chile. Yo soy parte de GYC Chile. Y ahí hacen esa actividad, ¿no? Entonces vamos a hacerla. Ahora les invito a que ustedes mismos ahora, aunque estén acostados, aunque estén sentados, que ahora mismo nos pongamos, ¿cierto?, de rodillas, nos postremos delante del Señor. Y vamos a simplemente adorarlo. Ya yo voy a colocar una música y ustedes solamente tienen que decir atributos de Dios, que Dios es grande, que Dios es sublime, que Dios ha sido misericordioso con ustedes, de esa manera. Entonces vamos a dar el tiempo para que cada uno pueda dar un atributo de Dios y eso va a ser adorar a Dios, para que lo consideren ya. Así que pueden apagar sus cámaras, yo la voy a apagar, me voy a poner aquí mismo, ¿cierto? De rodillas, me voy a postrar y como les dije, ¿cierto? Eh, vamos a colocarnos, ¿cierto?, en el suelo y así vamos a decir atributos de Dios. Yo comienzo y después ustedes pueden abrir su micrófono y pueden seguir, ¿ya? Nos colocamos entonces de rodillas, ¿cierto? Hacia abajo. Y mientras tanto yo voy a colocar una música y así nosotros vamos a orar a Dios. Espero que lo estén haciendo. Entonces, yo coloco acá una música y vamos, ¿les parece? Nos ponemos así, Señor, en esta posición, postrados ante ti, delante de tu trono, porque tú eres grande, Señor, tú eres sublime, tú eres misericordioso, tú eres abundante en misericordia, en amor y tardo para la ira. Por eso, mi Dios, nos postramos sabiendo que no somos nada, que dependemos de ti, Señor, que de la tierra venimos, Señor, y allá volvemos, pero que tú nos puedes utilizar para tu propósito. Te adoramos, Señor, alabado sea tu nombre, Señor, engrandecido sea tu nombre. Que la tierra exalte tu nombre, así como los pájaros cantan cada día, cada mañana. Nosotros también nos levantamos, nos ponemos de rodillas, Señor, y nos levantamos cada mañana para engrandecer tu nombre. Que no seas visto como malo, Señor, sino como un Dios bueno delante de las naciones. Háganlo ustedes también.
Muy bien, entonces ahora nos ponemos nuevamente, reincorporamos de pie. Y eso. ¿Qué les pareció el ejercicio? Espero que lo hayan hecho. Es algo que nosotros normalmente no hacemos, nos acostumbramos, pero deberíamos hacer, ¿no? Siempre colocarnos cada mañana, ¿cierto?, a adorar a Dios de esa manera, ¿ya? Es una práctica, ¿cierto? La postración es algo que debiésemos practicar más, ¿ya? Entonces, seguimos. Otro punto importante dentro del culto personal que debiésemos nosotros tener también es el estudio de la Biblia, que es muy importante, ¿ya? Como les digo, hagan eso, háganlo de manera personal. Lo que recién hicimos, la postración, la adoración a Dios, pueden utilizar música, ¿cierto? De fondo, pero de esa manera, ¿cierto? Adoren a Dios, ¿ya? Lo que les salga del corazón. Ahí ustedes se pueden emocionar, lo que quieran. Y así también nos humillamos delante del Señor. Entonces, otra cosa que es importante es el estudio de la Biblia. Ya, por supuesto, no puede faltar el estudio de la Biblia. Es muy importante, así nosotros conocemos mejor a Dios, escuchamos su voz, conocemos su voluntad, crecemos en conocimiento, ¿cierto? Vamos mejorando. Se ha demostrado en base a varios estudios que hay personas que leen la Biblia, a pesar de que no tengan un título, a pesar de que no tengan un buen estatus económico, social, tienen una distinción en la intelectual, ya que la meditación, la reflexión y la lectura diaria de la Biblia les ayuda, ¿cierto?, en el intelecto, ¿no? En el ejercicio de meditar, de leer, todo eso. Trae grandes beneficios, ¿ya? Entonces, pueden utilizar un estudio sistemático o temático de la Biblia. Por ejemplo, el más conocido es la escuela sabática. La escuela sabática es una de las mejores formas de estudio de la Biblia. Por eso uno va, ¿cierto? Y va por temas, ¿ya? La escuela sabática va por temas. Eh, claro, exacto, muy bien. La escuela sabática, ¿cierto?, va por temas, entonces va estudiando ese tema de manera sistemática a través de toda la Biblia. Habla acerca del amor, de la iglesia, ahora estamos estudiando la educación, entonces va mostrando todo, entonces nos hace reflexionar. Dice, léete el texto y responde la pregunta. Entonces eso nos hace meditar, ¿no? Y así. Puede ser también una matutina, pueden leerla, ¿cierto? Un estudio bíblico, nunca está de más, ir repasando algunos estudios. Si ustedes dan estudio bíblico, también tienen que conocer el estudio bíblico que van a dar. Y así ustedes mismos, ¿cierto?, se van enseñando ustedes mismos. Ya, es muy bueno ese ejercicio. Otro que es muy bueno también, el Rayados por su palabra, que es un plan para poder leer la Biblia en un periodo de tiempo. En 4 años, leyendo un capítulo, te lee la Biblia entera. Leyendo un capítulo diario de la Biblia, en 4 años te la lees entera. Simple. O también pueden hacerlo, ¿cierto?, el año bíblico, leyendo 4 capítulos todos los días. Se lee la Biblia en un año. Muy simple. Puede ser una meta. Si no lo hicieron este año, puede ser para la próxima, comenzar con el radio por su palabra todos los días. O el próximo año, ¿cierto?, que viene, hacer el año bíblico. ¿Qué les parece? Es una muy buena meta. Un seminario de enriquecimiento espiritual, que son estos cuadernos, ¿cierto?, que hay, que traen, ¿cierto?, ahí también temario, y que ellos mismos, lo mismo, ¿cierto?, seminario de enriquecimiento espiritual te van enseñando a cómo hacer tu culto. Ya van saliendo otras direcciones, ¿cierto?, todo eso. ¿Ya? Y ahí también pueden utilizar otras formas. Si quieren comenzar a leer la Biblia, es lo mejor, ¿no? Esa es la idea. Mientras más leamos la Biblia, mejor. Pueden comenzar desde el principio, desde Génesis, van así, ¿cierto?, partiendo desde Génesis hasta terminar por Apocalipsis, o también van con lo más sencillo, con la vida de Jesús, y van a, ¿cierto?, leer con los evangelios. Lo más simple, ¿cierto?, es lo más simple, ¿cierto?, de leer, de poder comprender y de conocer a Jesús, ¿no? A través de los evangelios, así uno conoce a Dios. O quizás con algún libro de tu interés, según lo que tú quieres. Por ejemplo, no sé, eh, puedes, si quieres saber la vida de Israel, la vida del pueblo de Israel, puedes leer los libros proféticos, Isaías, Jeremías, ¿cierto? Eh, si quieres, no sé, saber los consejos acerca de consejos para vivir, puedes leer Proverbios. Si quieres saber cómo adorar bien a Dios, ¿cierto? Cantos, anda Salmos, y así, según, ¿cierto?, tus intereses, ¿ya? Si quieres saber cómo era la iglesia, la primera iglesia cristiana, anda Hechos, y ahí se describe cómo era la primera iglesia cristiana, cómo tenemos que actuar nosotros, y así también uno se motiva, ¿cierto?, a ser como ellos, entregados, sacrificados como los apóstoles, los diáconos, los primeros discípulos, ¿ya? Entonces vamos a hacer una actividad también ahora, bien rápido, ¿cierto? Ahí espero que tengan sus Biblias. Vamos a leer la Biblia, y miren,
hay varios estudios, o sea, formas de estudiar la Biblia, lo que se conoce como hermenéutica, que es la interpretación y el estudio de la Biblia, ¿ya? Y hay varias variables, ¿cierto? Fuentes, todo eso, pero yo les voy a enseñar lo más simple, miren. Cuando ustedes lean un texto, lean un capítulo, en este caso vamos a leer, ¿cierto?, el Reo por su palabra que corresponde el día de hoy, háganle 3 preguntas al texto. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice Dios acá? ¿O qué dice, ¿cierto? ¿Qué se refiere? ¿Qué te dice a ti de manera personal? ¿Cómo tú lo aplicas? ¿Y qué es lo que vas a hacer? De esa manera tú tienes los 3 métodos interpretativos hermenéuticos que nosotros más utilizamos, que son la interpretación contextual, que es lo que dice su contexto, ¿no? Primero hay que ver el contexto del texto, la interpretación aplicada a ti, ¿cierto? Cómo tú lo interpretas. Primero tenemos que ver qué dice el texto y después cómo lo aplicas a ti. Y después la interpretación, ¿cierto? Práctica, que es llevarlo a la práctica. Cómo tú puedes hoy día aplicar lo que Dios te dice. Entonces vamos bien rápido, ¿cierto? A Jeremías, capítulo 41, ¿no? Como tiene 18 versículos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer, ¿cierto? Los primeros. Vamos a leer, ¿cierto? Alguien que pueda leer hasta el versículo 8 y después, ¿cierto? Alguien que pueda leer desde el 9 al 18. ¿Ya? Alguien que lea del versículo 1 al 8 y después alguien que lea, ¿cierto? Desde el versículo 9 al 18. Y ahí vamos compartiendo. ¿Lo leo el de 41, 1 a 8? Sí, por favor. Ya. En el 7º mes vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, del linaje real, algunos príncipes del rey y 10 hombres con él. A Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y comieron juntos allí en Mizpa. De pronto, Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que estaban con él se levantaron, hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Así mataron al que el rey de Babilonia había puesto para gobernar el país. Ismael mató también a todos los judeos que estaban con Gedalías en Mizpa y a los soldados caldeos que se hallaron allí. Además, un día después que Ismael mató a Gedalías, cuando aún nadie lo sabía, llegaron unos hombres de Sequim, de Silo y Samaria, 80 hombres, raída la barba, rota la ropa y arañados, se traían ofrenda y incienso para ofrecer en el templo. De Mizpa salió Ismael al encuentro llorando, y cuando los encontró les dijo: venid a Gedalías, hijo de Ahicam. Y cuando llegaron al medio de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, y sus hombres los degollaron y los echaron en una cisterna. Pero entre ellos había 10 hombres que dijeron a Ismael: no nos mates, porque tenemos escondido en el campo tesoros de trigo y cebada, aceite y miel. Y los dijo, y no los mató como a los hermanos. Muy bien, versículo 9 al 18. ¿Lo leo? Sí, por favor. Dice: la cisterna donde Ismael echó los cadáveres de los hombres que hirió por causa de Gedalías era la que el rey Asa había hecho para defender de Baasá, rey de Israel. Israel, hijo de Netanías, la llenó de los muertos. Después Ismael llevó cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey y a todo el pueblo que había quedado en Mizpa, del cual Nabuzaradán, capitán
de la guardia había encargado a Gedalías, hijo de Ahicam. Ismael, hijo de Netanías, los llevó cautivos y se pasó a los amonitas. Cuando Joanán, hijo de Carca, y los príncipes de la gente de guerra que estaban con él, oyeron todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías, tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías, y los hallaron junto al gran estanque de Gabaón. El pueblo que estaba con Ismael al ver a Joanán, hijo de Carea, y a todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él, se alegraron, y todo el pueblo que Ismael había traído cautivo de Mizpa se pasaron a Joanán, hijo de Carea. Pero Ismael, hijo de Netanías, escapó ante Joanán con 8 hombres y se fue a los amonitas. Joanán, hijo de Carea, y sus príncipes de guerra tomaron al resto del pueblo que había recobrado de Israel, hijo de Netanías de Mizpa, después que hirió a Gedalías, hijo de Ahicam, soldados, mujeres, niños y eunucos que Joanán había traído de Gabaón. Y fueron y habitaron en Jerum Kimam, cerca de Belén, a fin de partir e irse a Egipto, porque temían a los caldeos por haber herido Ismael, hijo de Netanías, a Gedalías, hijo de Ahicam, a quien el rey de Babilonia había puesto al mando del país. Muy bien, perfecto. Justo hoy día, ¿cierto? Tocó un relato más sádico, ¿no? Y un poco difícil de comprender si es que no vimos el contacto, pero ¿de qué se habla acá, no? Se habla acerca de una matanza que Ismael, hijo de Netanías, ¿cierto? Vino y fueron hasta Mizpa, ¿cierto? Tomaron a las personas, las degollaron todo. Este Ismael, ¿cierto? Era conocido por ser una persona sádica, muchas personas le tenían miedo y obviamente se iba empoderando, ¿ya? Él obviamente de esta manera, ¿cierto? Tomó a estas personas y obviamente provocó cierto gran, por así decirlo, preocupación en el pueblo, ¿no? En por todo lo que ha pasado, ¿ya? Eh, Cuando llegaron ciertos estos hombres, que eran 80 hombres con la barba rapada, ropa rasgada y llenos de rasguños, eh, salieron entonces al encuentro y entonces se encontraron, ¿cierto? Acá con Ismael, ¿cierto? Que le dijo, venid y presentaos a Gedalías, hijo de Ahicam. Entonces ahí, ¿cierto? Hicieron esta venganza. Entonces, ¿qué más o menos podemos comprender de este texto? Ya, ¿qué lecciones podemos sacar? Aunque sea un poco difícil de comprender, pero ¿qué lecciones nosotros podemos sacar del texto en sí? ¿Ya? No sé si comprendieron más o menos bien el relato. Era en sí una rebelión lo que había ocurrido. Si vemos el contexto, ¿qué podemos aprender de acá? A ver, ¿qué dice? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué lección podemos sacar del rebelión por su valor el día de hoy? Yo hay una parte que como que entendí un poquito más, no sé si estaré bien o no, pero cuando dice del 4 al 5, como que entendí que Ismael no tuvo misericordia con ellos, porque llegaron llorando, llegaron como humildemente a él, y él como que no, igual no tuvo misericordia de ellos, como que así entendí esos dos textos yo. Exacto, muy bien. Podemos ver también el acto, ¿cierto?, de Ismael, ¿no? Que toma a sus propios hermanos, por así decirlo, y los degolla, ¿no? O sea, era perverso en sí el hombre, era malo. Y así hoy día también hay muchas personas malvadas por allí, entonces hay que tener cuidado de que nosotros nos encontramos con personas así. Ahí Ruth dice algo, a ver qué dice Ruth. Ya levantó la mano.
Sí, puede ser la Ruth. ¿O alguien más? ¿Algún comentario acerca de en sí? ¿Qué comprendieron del texto y qué podemos aprender de él? Ya. Bueno, entonces eso más o menos lo que vemos en el texto, ¿no? Y bien interesante el pueblo, ¿no? Que primero se va para una parte y después se va para la otra. Nosotros siempre tenemos, podemos aplicarlo aquí, la oportunidad de poder decir, de poder elegir bien, ¿ya? Eh, Nuestra vida, ¿cierto? No es una vida sin obstáculos, sin problemas, sin guerras, por así decirlo, pero nosotros también podemos elegir de qué bando estar, ¿no? A veces nosotros por las situaciones nos vamos para un bando, sabiendo que después va a estar peor, pero por momentos, ¿cierto? Nos vamos para allá, como pasó, ¿cierto? En esta ocasión. Siempre tenemos que tomarnos, ¿cierto? De la mano de Dios. Entonces, ¿cómo lo aplicamos a nosotros? ¿Cómo aplicamos el texto? ¿Ya? Eh, Aunque vengan hombres malos, perversos, ¿cierto? Y traten de asesinarnos, de hacernos mal, nosotros creemos en un Dios que nos protege, que Él nos cuida, ¿ya? Que Él escucha, ¿cierto? Nuestro clamor, que no nos deja, ¿cierto? Humillados como estos hombres que aparecieron allí desgarrados, con las barbas cortadas. Imagínense que esto era en el contexto cuando ya había sido destruido, ¿cierto? Jerusalén, entonces el pueblo estaba todo angustiado, entonces venían personas, ¿cierto? Como aparecen acá, de cualquier lado, ¿cierto? Y los mataban. Pero hoy día nosotros tenemos esa bendición de que no estamos en un lugar conflictivo, bélico, sino que estamos en nuestras casas, protegidos, cuidados por Dios, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto entonces? ¿Qué vamos a hacer después de esto? Obviamente, después de ver esto, agradecer a Dios, orar, ¿cierto? Darle las gracias porque no nos hemos topado hasta ahora, ¿cierto? Con alguien así, porque nosotros podemos decidir y elegimos estar de parte del Señor y algunas personas que a veces por estatus, por conveniencia prefieren, ¿cierto?, decir que dejan de ser cristianos, que se alejan del Señor. Y de esa manera, acá como dice Ruth, ¿cierto?, el problema está en quién nosotros ponemos nuestra confianza, ¿ya? Si ponemos nuestra confianza en los hombres, ellos nos van a traicionar, como salía en el texto, ¿ya? Entonces siempre primero dirigiámonos a Dios, antes de ver, ¿cierto?, qué hacer, para dónde salir, siempre encomendarnos a Dios. Entonces de esa manera nosotros podemos aplicar el texto, ¿eh? No fue difícil, pero lo podemos hacer, ¿no? Entonces esto lo pueden hacer con cualquier otro texto. Cada vez que ustedes lean, ¿cierto?, la Biblia, lean el capítulo entero, llegan estas 3 preguntas al texto, ¿ya? Un consejo que ustedes también puedan tener su libreta, tengan una libreta, un cuaderno, para que así ustedes, ¿cierto?, puedan ir escribiendo así en ella, escriban todos los días sus reflexiones y respondan estas preguntas. Ahí ustedes pueden escribirlas y todos los días van respondiendo estas preguntas. Y esas reflexiones también las pueden compartir con otros, pueden elegir un texto también que les gustó, que vayan leyendo allí y lo van compartiendo por redes sociales. Y eso también les va ayudando, ¿cierto?, como a memorizar, ¿no? A acordarse de ello. Pueden hacer un lettering, lo que quieran, ¿ya? Y así se van acordando todo el día, ¿cierto?, de la meditación y la reflexión, ¿ya? Continuamos. Otra cosa que es importante, el tema es de la privacidad. Esto es muy importante, ¿ya? Un culto personal tiene que ser en solitario. Tú y Dios, nadie más, ¿ya? No un intercesor, a menos que sea el Espíritu Santo. Si lo haces acompañado, ya no es un culto personal. Hay otros cultos donde uno sí puede estar acompañado, como el culto de la familia, el culto congregacional, el culto, ¿cierto?, de pareja, pero ninguno reemplaza el culto personal, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Porque de repente hay jóvenes que se juntan y ellos dicen, vamos a juntarnos a hacer un culto personal. Pero no es personal si lo hacen juntos. ¿Comprende la idea, no? Debemos tener intimidad con Dios, nosotros con Dios. Entonces, algunos consejos es que obviamente nosotros partamos el tiempo, eh, nunca lo hagamos acostado, ¿ya? Porque no es como algo muy respetuoso que digamos, consideren que el Señor, ¿cierto? Invitamos a la presencia del Señor que esté con nosotros y nosotros acostados así, mejor levantarnos, lavarnos un poco la cara, hacerlo en un lugar sentado, pero cómodo, ¿ya? Donde podamos sí estar en una posición ergonómica y así podamos sí estudiar. En un buen ambiente, si es necesario, cambiarse de pieza, yo hago eso. Yo hago mi culto no en mi pieza, lo hago en otra pieza, para estar más concentrado, ¿ya? Y que nadie le moleste. Obviamente ustedes avísenle a su familia, díganle a sus seres queridos, que no lo molesten en esta ocasión, que no les vayan a molestar, que no le pidan favor, que no hablen muy fuerte, porque ustedes van a estar hablando con Dios, ¿ya? Y obviamente desconéctense del resto, apaguen redes sociales, internet, todo, para estar solamente con el Señor, para que no le estén llegando mensajes, WhatsApp, no los llamen, mientras ustedes están haciendo su culto, ¿ya? Que sea de esa manera.
Entonces, esos fueron los 4 puntos importantes. En cuanto a la estructura, hagan la estructura que ustedes quieran, ¿cierto? Que a ustedes les acomode, pero esta es una propuesta, ¿no? Primero comenzar con la postración, música, oración, estudio de la Biblia, lectura del Espíritu y Profecía, algún libro cristiano también que les pueda servir, que les pueda ayudar, alguna matutina que estén leyendo, y la oración. De esa manera, ¿cierto? Es como más o menos se les recomienda que ustedes hagan su culto. Pueden cambiar un poquito, ¿no? Pero eso es una propuesta, ¿ya? Y también algo que se llama el plan 20 por 20 por 20 igual 60, ¿ya? Es muy bueno que lo hacemos los corporatorios, que son 20 minutos de oración, 20 minutos estudiar la Biblia y 20 minutos Espíritu y Profecía. Muy simple. Entonces, 20 minutos orando, 10 minutos al principio, 10 al final, 20 minutos leyendo la Biblia y 20 minutos leyendo el libro de Espíritu y Profecía, y con eso ya les da 60 minutos. ¿Qué les parece? Así de simple. Entonces ahí ustedes pueden buscar otras formas de hacerlo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto tiempo debe durar mi culto personal? Puede durar 10 minutos, media hora, hasta 1 hora. Tómense su tiempo, lo que ustedes quieran. Háganlo, ¿cierto?, según ustedes puedan, y háganlo hasta que ustedes hayan ya escuchado la voz de Dios, que puedan decir, Dios me habló en la mañana y me dijo lo siguiente, ya conocí la voluntad de Dios. Háganlo hasta que ustedes puedan apreciar a Jesús, puedan verlo. Que ustedes también tengan ganas de estar junto al Señor cuando ustedes están con su pareja, con alguien que les gusta, con alguien que les agrada, un amigo, el tiempo pasa volando y no quieren que pare, ¿no? No le dicen, ya, te doy 5 minutos, no. Se dan 1 hora y pasan en la llamada, ¿cierto? Pasan hablando, ¿cierto? Pasan juntos. De la misma manera, así ustedes puedan darse el tiempo y puedan hacer que el tiempo vuele, estando con el Señor, ¿ya? Tomen un reloj y vayan midiendo, ¿cierto?, el tiempo. Si les pareció poco, continúen y vayan mejorando. Digan, ya, hoy día me demoré 5 minutos, el próximo mañana, ¿cierto?, me voy a demorar 7 minutos y así, 5, 15 y así. Coloquen una alarma unos minutos antes de que se levanten, ¿ya? Habitualmente. Si ustedes se levantan a las 7, coloquen la alarma a las 6:30, para así separar el tiempo, ¿ya? Y así puedan hacer su culto bien, de buena manera, y después pueden hacer todo el resto de lo que hacen. Y así separen ese tiempo para Dios, primero Dios, ¿ya? ¿A qué hora es mejor? Miren, lo mejor es hacerlo en la mañana. Apenas ustedes se despiertan ahí, es la mejor hora, para agradecer a Dios. Apenas está rayando el alba, apenas amanece, ¿cierto? Es la mejor hora. Así como los pájaros se levantan, ¿cierto?, a alabar a Dios, nosotros también. ¿Ya? Si los pájaros lo hacen, ¿por qué nosotros no? Y es la mejor hora para meditar, ¿cierto? Si nosotros empezamos a leer y oramos, nuestra mente empieza ya como a trabajar, ya se despierta más rápido. Y también así van recordando, como es lo primero que hicieron el día, se recuerdan de todo lo que meditaron, todo lo que pensaron. Y así también se entregan a Él. Le piden su voluntad, su protección. Uno no sabe lo que va a ocurrir en el día, si van a encontrarse con alguna lucha, alguna dificultad, con algún problema, con la enfermedad, la muerte. Por eso es mejor cada mañana encomendarse a Él, ¿ya? De repente uno dice, no, cuando vuelva a casa voy a hacer mi culto, y quizás no vuelvan a casa. O quizás después lleguen tan cansados tan tarde que no tengan ni ganas, ni siquiera se acuerdan de hacer su culto. Por eso es mejor siempre hacerlo de mañana. Acá hay unos versículos para meditar de cómo Jesús hacía su culto, miren. Lucas 5:15 dice, mas él se apartaba a los lugares desérticos y allí oraba. Levantándose muy de mañana cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí él oraba. Yo imagino a Jesús cada mañana, dentro de todo lo que tenía que hacer, muy temprano, antes de que amaneciese, él, cierto, apartándose, saliendo de la casa, yendo a orar, y el sol levantándose, encontrando a Jesús ahí orando y meditando, hablando con Dios. Así me imagino, cierto, a Jesús. Y la clave también para cuando Jesús venció la tentación, cuando enfrentó al enemigo, que siempre él mencionó, que un escrito está, ¿ya? Que ante las acechanzas del enemigo, ante, cierto, sus tentaciones, él respondió con lo que estaba escrito en la palabra. Y así obviamente Jesús venció. Y así también nosotros podemos vencer la tentación si estamos cimentados en la Biblia. Si no estudiamos la Biblia, después los amigos, los compañeros nos preguntan, nos surge alguna idea, y nosotros cavilamos, ¿cierto? Caemos, porque obviamente nos lleva a las ideologías, todo eso. Pero si estamos estudiando la Biblia todas las mañanas, el enemigo no nos puede tocar, tenemos un refuerzo, una fortaleza. Y esto, cierto, son algunas citas. El Espíritu de Profecía también dice, la casa es el santuario para la familia, la cámara o el huerto es el lugar más restringido para el culto personal, pero la iglesia es el santuario para la congregación. Debiese haber reglas respecto al tiempo, el lugar y la manera de adorar a Dios. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 193. Otra cita dice, conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo, sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo mis planes a tus pies, úsame hoy en tu servicio, mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él. Ponlos en práctica o abandónalos, según te lo indicare su providencia. Podrás así poner cada día tu vida en las manos de Dios, y ella será cada vez más
semejante a la de Cristo. Camino a Cristo, página 70, y Camino a Cristo, página 75, más adelante dice, todo lo que Cristo fue para sus primeros discípulos, desea hacerlo también para sus hijos hoy. Pues su última oración fue, que elevó, cierto, al cielo, fue estando en un pequeño grupo, reunido alrededor suyo, dijo, no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer también en mí por medio de la palabra de ellos. Oro por nosotros y pidiendo que fuésemos uno con Él, como Él es uno con el Padre. ¡Cuán preciosa unión! El Salvador había dicho de sí mismo, no puede hacer, cierto, uno nada por sí mismo. El Padre morando, cierto, en mí, Él hace las obras. O sea, Jesús no hacía nada por Él, sino que siempre dependía del Señor. Dependía de Él para hacer milagros, para predicar, para todo. Si Cristo está en nuestro corazón, obrará en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Obraremos como Él obró y manifestaremos el mismo espíritu amándole y morando en Él. Creceremos en todos los aspectos en que Él es la cabeza, es decir, en Cristo. ¿Ya? Así que eso. ¿Preguntas, dudas? ¿Algo que puedan compartir también ustedes? ¿Qué les pareció esta capacitación? Más o menos para orientarnos, ¿no? De cómo hacer nuestro culto. ¿Ya sabían algo que puedan aportar ustedes también? ¿Qué les pareció? ¿O alguna duda, pregunta? Quedó todo muy claro. Una vez pregunté sobre cómo se hacía un culto, porque escuché una predicación, pero no me lo explicaron de esta forma. Y ahora me quedó muchísimo más claro cómo se hace el tema. Habían cosas que ya estaba haciendo, de ignorante la estaba haciendo, pero estaba por ese camino, pero ahora me quedó mucho más claro. Qué bueno, esa es la idea, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o duda que tengan? ¿Alguna acotación ustedes también que hacen su culto? ¿Algún consejo? ¿Todo bien? Perfecto, así que eso fue, cierto, esta capacitación, bien simple, sencilla. Ahora que a ustedes que lo practiquen, ¿no? Que lo lleven a la práctica. Aprovechen, esto no fue un culto, ¿ya? No lo cuenten, esto ya fue una capacitación nomás, así que igual tienen que hacer, cierto, su culto personal temprano hoy día, pueden hacerlo. Queda día, cierto, y hoy día también es domingo, primer día de la semana, así que qué mejor manera que comenzar con nuestro culto. Así que los dejo para que ustedes también puedan hacer su culto ahora, puedan hacer su actividad, ¿cierto? Pero no olviden, cierto, llevarlo a la práctica. Así que eso, que Dios les bendiga. Un gusto.